Señor Dios, a tu nombre, Señor. Levanten sus manos al cielo y díganle: Señor, vengo a adorarte, vengo a honrarte, vengo a glorificarte. Vengo a decirte, Señor y Dios, que mi vida depende de ti, Señor. Que yo entiendo, Señor, que no puedo vivir, no puedo respirar, y que no estaría vivo si no fuera por ti. Que no tendría conocimiento, que no tendría, Señor y Dios, lo que hasta el momento he tenido si no fuera por ti, Señor. Te doy las gracias, te doy la gloria y te doy la honra, Señor, te doy a tu nombre, Señor. Gracias. Dígale ahí: usa la boca del predicador, usa la boca del pastor, Señor, para que la palabra que ha sido sazonada en la oración, en tu presencia, llegue a mi mente y a mi corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, Jesús, que yo la entienda, que yo entienda lo que se me predica, Señor, para que yo lo pueda salir a poner por obra. Nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y un aplauso al Rey. Muy bien, qué bendición. Tomen asiento y quiero ver la mano levantada de los que nos visitan por primera vez. Allá hay una familia, allá hay una... Muy bien, bienvenidos. Por allí también, bienvenido. Tiene un aplauso al Señor por la vida de Dios. Y bueno, hoy es un día trascendental para nuestra nación y estamos orando por ello. Estamos orando para que el Señor sea, pues como siempre, Él nunca ha perdido el control de las cosas, y que sea hoy ayudándonos a que todo salga en la paz y en la bendición de Cristo. Amén. Y con esto en mente también, estos días no solamente vemos esto de las elecciones, también acuerdo el día jueves es un día tremendo, porque el día jueves se celebra el día de la Biblia. Se debe celebrar ese día de la ¿qué? De la Biblia. El problema es que la gente no sabe que gracias a algo que pasó el 31 de octubre del año 1517 es que hoy en día podemos tener la Biblia en nuestro idioma, gracias a lo que hizo Martín Lutero el 31 de octubre del año 1517. Así que lo que realmente tenemos que celebrar es la vida, y la vida es la Biblia. Diga conmigo: la vida es la Biblia. Y por eso el mensaje es que no te vayas para nada vayas a disfrazarte, no disfraces a tus hijos, no participes. Porque lo que nosotros tenemos que hacer es celebrar la vida. ¿Qué tenemos que celebrar? La vida. Y el 31 de octubre de 1517 se clavaron unas tesis por allá en la Catedral de Wittenberg, Alemania, que hace posible que hoy en día, gracias a ese momento histórico, podamos tener la Biblia en nuestros idiomas. Amén. Y con esto en mente, mis queridos hermanos, hoy justamente vamos a hablar de algo, y es de la palabra, como siempre, pero vamos a hablar específicamente de la Biblia, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo en una época bien rara. Ustedes no sé si se han dado cuenta de que esto es algo muy moderno. Lo que yo les voy a decir, más bien hace algunos años no se concebía. Estamos viviendo una época bien rara, porque estamos viendo una época de café sin cafeína. ¿Sí se han dado cuenta? O sea, los que ya tenemos 40 Biblias, el café era café, y sabía café, y tenía que ser hecho con café. Pero hoy en día el café ahora es sin café. No, increíble. Encuentra unas cosas tremendas, como ahora la leche es sin lactosa, y para que sea leche tiene que tener cierto, pero ahora hay leche sin el ingrediente principal. ¿No se han dado cuenta? Son épocas tremendas. Es más, ahora tenemos dulce sin azúcar. ¿Sí se han dado cuenta? Es una época rarísima. Es más, en nuestro contexto colombiano, a los que han comido lechona, ¿quiénes han comido lechona? Hoy tenemos lechona dietética, o sea, lechona sin grasa. Eso es tremendo. O sea, estamos viviendo unas épocas bien raras, en las que tenemos cosas que hasta hace un tiempo ni lo hubiéramos concebido que pasaría. Pero esto ha permeado también
desafortunadamente parte de la iglesia del Señor. Porque hoy vemos muchos cristianos que viven su vida cristiana sin Biblia. Eso es como el café sin café. No se puede concebir vivir un cristianismo sin Biblia. Y justamente este es el título para hoy: cristianismo sin Biblia. Pero usted se da cuenta, está en manera de que de pregunta, interrogación. ¿Sí? Yo decía cristianismo sin Biblia. ¿Cómo puede haber alguien que haya nacido de nuevo que no ame el libro de Dios? ¿Y cómo puede haber alguien que quiera estar fuerte en su fe si no tiene contacto permanente con el libro de Dios? Y pensando en que el 31 de octubre se celebra ese día de la Biblia, entonces con esto en mente, nosotros, el Señor me permitía preparar este mensaje, y ese es el mensaje para esta mañana, y ese es el título que el Señor me permitía. Pasó algo curiosísimo en el pueblo de Israel en una época, y lo que pasó fue que en 2 de Crónicas 34:14, para que la busquen, dice que al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Además de esto, declaró al escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán delante del rey. El contexto nos muestra la historia de un rey muy bueno llamado Josías. Él hizo unas reformas espirituales impresionantes, y él estaba tratando de arreglar el templo del Señor porque había sido destruido. Y estar en esas, están en la iglesia, por decir algo, háganse cuenta de esto. Es una iglesia donde se hace culto, ¿sí? Donde están arreglando la iglesia porque hay cosas que hay que arreglar de las paredes, de los techos, tal vez. Y hazte cuenta, hay culto, hay canciones, hay gente, hay predicador. Y de pronto, cuando están arreglando todo, llegan y se encuentran un libro. Y el profeta en Reyes es más diciembre, la forma en que lo dice. Alguien que estaba arreglando en la iglesia, el templo, llega y encuentra un libro. Y comienza: oiga, encontré un libro. Venga para acá. Y llama a los compañeros y dice: encontré un libro. Se ve como interesante. Ese libro se ve como chévere. Y entonces lo abren. La ley de Dios. Oiga, qué libro tan bonito. Vamos a leerlo. Y comienzan y se lo llevan al rey. Ese es el contexto. Háganse cuenta: la iglesia, la predicación, los hermanos, la alabanza, las sillas bonitas, los instrumentos, y de pronto alguien está: encontré algo. La Santa Biblia, Reina Valera. Venga, leámosla. De pronto hasta el libro. Bueno, vamos a ver. Eso es lo que estaba pasando en ese momento. Pero esto nos lleva a pensar: ¿cuántos cristianos viven así la vida? Suena curioso, pero viven la vida sin Biblia. Y por eso la pregunta para esta mañana: ¿cristianismo sin Biblia? O sea, como que no me cabe en la cabeza. Pero realmente eso era lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Estaban viviendo una vida religiosa, pero sin el libro de Dios, porque no lo habían encontrado. Lo encontraban por allá botado, allá armado, allá escondido. Y esa es la historia en la que vamos a hablar en el día de hoy. ¿Qué son las actividades? Y vamos a responder a esta pregunta. ¿Qué son las actividades cristianas si no se acompañan del estudio diario de la Biblia? ¿Qué son esas actividades que nosotros hacemos? Y voy a nombrar solo 4 actividades cristianas. Hay muchas, pero voy a nombrar solo 4 que encontraba aquí. Pueden haber muchas más, pero por el tiempo y de acuerdo al contexto bíblico me he permitido traer esta mañana 4 actividades cristianas. ¿Qué son esas actividades si no hay un estudio diario de la palabra de Dios? Y lo primero que vamos a ver en esta mañana, la primera actividad que vamos a ver es que culto sin Biblia es religión. ¿Culto sin Biblia es qué? Culto sin Biblia es religión. Culto sin Biblia es religión. ¿De dónde saca el pastor eso? Pues de la palabra. Van conmigo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 1 y
Y dice la palabra de Dios que de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Versículo 3 dice: a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Cuando él era muy joven comenzó a reinar. Dice que quitó todos los lugares altos donde había esculturas, donde se adoraban a ídolos. Y dice: a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joab, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Un hombre con temor, con cierto temor de Dios. Es increíble porque, póngale cuidado, que este fue un hombre que tuvo un mal ejemplo. Si ustedes leen en las partes de atrás de la segunda de Crónicas, aquí donde estamos leyendo, segundo de Crónicas, capítulo 34, ustedes se van a encontrar con el papá de Josías. El papá de Josías se llamó Amón. Y Amón fue un rey malo, que hizo lo malo ante los ojos de Dios. El hombre destruyó la casa de Dios, el hombre construyó lugares altos, el hombre era un idólatra, el hombre pasó a muchos de sus hijos por fuego, el hombre era hecho todo lo que Dios había dicho que no debía ser, un gobernante. Y él, Josías, era hijo de Sión. Y dice además que era muy joven y comenzó a reinar. Y dice que tenía temor de Dios. Y dice que quitó los lugares altos. O sea, él quiso rendir culto a Dios. ¿Cómo le rendía culto a Dios? De su propio corazón, de su deseo, de su anhelo. Pero si ustedes, ahorita lo leímos en los primeros versículos, se dan cuenta, él quitó los lugares altos y quitó toda idolatría, pero no había hallado el libro de Dios. ¿Sí es claro? O sea que estaba viviendo un culto, quería tener un culto, pero hasta ese momento no había Biblia. No había Biblia, por decirlo, traerlo a nuestro contexto. En ese momento no estaba la Biblia como la conocemos, estaba la ley, y a eso era al que se refería aquí la palabra de Dios. Pero trayéndolo a nuestro concepto, estamos hablando de que no había Biblia. O sea que había un culto sin Biblia. Culto sin Biblia. Cuando una persona hace las cosas, es una persona de culto, pero no lee a diario, se puede volver una persona religiosa. ¿Por qué es una persona religiosa? Pensamos que una persona religiosa en nuestro concepto cristiano, no sé por qué se tiene marcado que alguien religioso es alguien que se viste de falda larga, ¿cierto? Ay, es que esa hermana va a la iglesia y allá se hacen vestir de falda larga y no se maquillan. Eso es solamente un gusto. Si le gusta vestirse así, pues, y si allá en esa iglesia le gusta vivir así, en esa manera, pues no hay Dios. Pero eso no es religiosidad en sí. Religiosidad es hacer las cosas sin entendimiento. Es no hacer las cosas sabiendo por qué las estamos haciendo. El Señor Jesucristo mismo dijo, por allá, en Lucas, vayan conmigo a Lucas, capítulo 19, versículo 44, dice: y te derribarán la tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Está hablando el Señor del templo, y está diciendo que la gente no conocía. Está hablando de los religiosos. Acuérdense que Él les dio muy duro a los religiosos de la época, porque les dio duro a los fariseos, a los saduceos, ¿cierto? A los escribas, porque ellos hacían las cosas religiosas, pero sin el entendimiento de Cristo. Él fue la máxima revelación, y Él es la máxima revelación de nuestro amado Dios Padre, el Dios Hijo, que es Jesucristo de Nazaret. Por eso uno encuentra en Hebreos 1:1, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, en estos tiempos postreros, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos habla a través de Jesús, y
la Biblia nos dice en Juan 1:1 que Jesucristo es la palabra revelada de Dios también. Es decir, que la palabra nos revela al Hijo de Dios, a Jesucristo de Nazaret. Y cuando alguien vive una vida sin la palabra de Dios, se vuelve religioso. No difiere mucho en la mayoría, perdóneme, del pueblo católico. ¿Por qué? El pueblo católico, ¿por qué soy católico? No le puede preguntar a alguien, o le hemos preguntado, porque así fue mi mamá, y católico fue mi abuelita, y católico ha sido toda mi casa, y yo me voy a morir católico. Muchos católicos lo dicen con el respeto que merecen, pues, los católicos, pero muchos tienen ese concepto, ¿cierto? De yo soy así porque así fue. ¿Cuántos tienen familiares así? ¿Cierto? Yo familiar que yo soy así, ahí nadie lo sabe. Pero le dice uno, ¿pero por qué? Dígame usted por qué hace. Dígame usted por qué va a una misa. Dígame usted por qué le prende velitas a determinado santo. No sé, pero yo lo hago porque a mí me dijeron que eso está bien. Eso lo hacen por tradición, ¿sí? Pero yo digo, pero son ellos. Pero cuando una persona que ha nacido de nuevo, que dice conocer al Señor, que se ha arrepentido y está lejos del libro de Dios y está viviendo sin el libro de Dios, se vuelve un religioso. ¿Por qué se vuelve religioso o religiosa? Porque sabe y dice, listo, yo voy para el culto domingo, 7 de la mañana o 9 comienza el culto, yo ya me listo, tú, plan. Pero no tiene la esencia y el conocimiento que viene de la palabra de Dios. Va a hacer muchas cosas, pero no tiene el conocimiento que Dios quiere que tengamos, la revelación dada en la palabra de Dios. ¿Es claro? Entonces, ¿qué es religioso? El que hace las cosas por hacerlas, sin entenderlas. Ahora tú dirás, pero es que yo trato de leer, claro, tú estás leyendo y tal vez no entiendes mucho, pero a medida que vayas leyendo la palabra vas a entender mucho más. ¿Quién aquí me puede decir, si estoy de pronto en lo correcto, que cuando uno comienza las cosas del Señor, uno lee y uno dice, no entiendo nada? Yo leí la primera vez que leí la Biblia, la leí de tapa a tapa, los primeros 10 meses que llegué a los caminos del Señor, pero yo la leí, pero no entendí mucho. Yo entendía una que otra cosita, pero no la entendía bien. Pero a medida en que fue pasando el tiempo y en que fui leyendo, entonces yo fui entendiendo. Yo decía, yo llegaba a la iglesia al principio y uno decía, pero para mí el concepto era diferente, porque de pronto aplauden, o porque hay cosas que hacen, yo decía, pero no entiendo, ¿sí? No entendía muy bien, pero poco a poco a través de leer la palabra, mi culto se fue formando un culto lleno de entendimiento, es decir, hacer las cosas porque uno las entiende, ¿amén? ¿Y de dónde viene ese entendimiento, esa revelación? Del Espíritu Santo. ¿Y cómo viene esa revelación? A través de la palabra de Dios. Entonces, si quieres entender bien y no ser un religioso, mi hermano, mi hermana, tienes que tener contacto diario con la palabra de Dios. Porque culto sin palabra, y no estoy hablando de culto solo cuando venimos el domingo, estoy hablando de todo lo que hacemos, porque toda nuestra vida debe ser un culto a Dios. Entonces, culto sin palabra es vida religiosa. Lo hago porque ya sé, porque alguien más, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va qué? La gente. Entonces acá, sí, yo voy a aplaudir, no sé por qué, pero pues si el de aquí está aplaudiendo, va a aplaudir. Yo voy a cerrar los ojos, ¿por qué? No, pues el de aquí no se doy, el de aquí no vaya que de pronto los abran y me vean a mí que estoy como esparchado ahí. Yo tengo que entender, y Dios me va a dejar entender la esencia, lo importante, lo principal, pero ese conocimiento, ese entendimiento, esa revelación del cielo, esa iluminación que viene de lo profundo de la Biblia para hacer las cosas del culto con entendimiento. ¿Con qué? O si no se vuelve uno religioso. Dice, no falta que dice, no, si es así, entonces yo ni para culto ni para nada. Pues hermano, ahí sí grave, eso lo único que quiere decir es que no has conocido al Señor. Porque el que conoce al Señor no se quiere apartar del Señor. Amén. Entonces, lo primero que vemos es que esta gente quería culto, pero no había libro de Dios. No puedes vivir tu vida de culto, es decir, todos los días, obviamente el domingo, si no hay libro. Porque si no hay libro, te puedes volver religioso. Te puedes volver religioso. ¿Qué hacían los religiosos de la época de Jesús?
a mí me dijeron, la tradición me dijo, y esto yo lo asumo, y entonces usted, Jesús, no puede ser el Mesías porque no reúne los requisitos dados por nuestras tradiciones para que usted sea el Mesías. Y no lo rechazaron. Y él les dio duro y les decía religiosos en la cara. ¿Por qué? Porque no aceptaron a Jesús, no aceptaron la revelación de Jesús. Cuando nosotros vivimos un cristianismo, un culto sin Biblia, eso se nos vuelve una religión. ¿Una qué? Religión. La palabra religión del griego religare, del latín religare, perdón, que es las cosas que hace el ser humano para acercarse a Dios. La religión de la cual habla la palabra es la religión sin mácula, sin tacha. Esa religión a la que apunta nos muestra que no es el hombre buscando a Dios, es Dios que nos buscó a nosotros en su misericordia. Amén. Y para Él es toda la gloria y la honra. Y un aplauso al Señor. Entonces, ¿cómo quieres vivir el culto? ¿De religión o en espíritu y en verdad? Eso ya es cuestión, yo te lo digo, ahora ya tú tienes que mirar cómo lo quieres vivir. Pero eso no es de la Biblia de cada 8 días, mis hermanos. La Biblia por allá guardada en el cajón del olvido. No, tiene que ser la Biblia vivida absolutamente todos los días. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Lo acaban de decir. Número 2. Dinero sin Biblia es solo una transacción. Dinero sin Biblia es solo una transacción. ¿Por qué? Vamos a ver el contexto. Dicen que vinieron, estamos hablando de Josías, ¿se acuerdan? Josías quiere hacer las cosas en el templo, quiere hacer el culto y va a encontrar y va a estar marcado también por dinero que trajeron para la iglesia o para el templo en ese momento. Vinieron a estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y de Benjamín y los habitantes de Jerusalén. O sea, recogieron el diezmo, recogieron la ofrenda. Y al recoger el diezmo y la ofrenda, ¿diezmo y ofrenda está mal? No, la palabra nos muestra. Pero cuando ellos estaban haciendo eso, todavía no habían encontrado el libro de Dios. ¿Sí es claro? O sea, alguien les dijo, oigan, hermano, toca bendecir la casa de Dios, usted tiene que diezmar, hermano, usted tiene que demostrar su fidelidad al Señor, y hermano, y ofrende, y eso, mejor dicho, es lo que está mandado, pero sí, la Biblia, o sea, no estaba el fundamento que era para él. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos estaban recibiendo dinero para la casa de Dios, pero no había la revelación de Dios. Cuando no hay revelación de Dios, los dineros que damos se nos pueden volver hasta una transacción. Y desafortunadamente hoy muchas personas viven de acuerdo a una transacción. Versículo 10 dice, y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. El Señor nos enseña a través de su palabra que el pueblo judío en ese momento, los que quedaban, estaban haciendo las cosas ¿por qué? Porque alguien de pronto les dijo. ¿Cómo sabían ellos que habían que llevar, ofrendar y diezmar? Si no estaba en la Biblia. Fue que alguien les dijo, ¿cierto? Alguien dijo, oiga, háganlo, eso está bien. Pero cuando nosotros no tenemos la revelación, es decir, cuando no estamos pegados de la palabra de Dios, eso se nos puede volver una transacción. Yo te doy para que tú me des. Dios, yo te doy para que tú hagas una obra en mí. Yo te doy para que tú multipliques. Yo te doy para que tú hagas conmigo. O sea, que estoy haciendo una transacción. ¿Una qué? Una transacción. Entonces pierdo la esencia del dar. Porque el dar, mis queridos hermanos, en la casa de Dios es una cuestión de honra. ¿Es una cuestión de quién? De honra. De honra. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto.
muchas personas les gusta este versículo y serán llenos los graneros. ¿A quién no le gusta este? A mí me gusta, ¿cierto? ¿A quién no le gusta? Diga que no le gusta. Usted verá, no falta alguien que sea muy altruista y dice, no, ese versículo no me gusta mucho. Pero la mayoría nos gusta este versículo. Y serán llenos los graneros con abundante y tus lagares rebosarán ¿de qué? De mosto. Pero antes de que los lagares sean llenos con abundancia y de mosto, dice honra. ¿Dice qué? Honra. O sea que la honra, cuando damos perdón, estamos honrando a Dios. Estamos honrando lo que Él dice en su palabra. Pero ¿cuándo viene esa relación? Cuando yo tengo contacto con la palabra de Dios. ¿Sabe? Una persona que no tenga un corazón enseñable muy difícilmente diezma. ¿Por qué? Porque no ha permitido que la palabra del Señor se haga revelación en su corazón, se revele, se muestre. A veces. Otros lo hacen, pero no entienden por qué. Yo le doy porque, como si yo doy, ¿cierto? Y Dios no es deudor de nadie, entonces Dios me va a traer los millones de millones de millones. Y puede ser así, digan amén. Pero no necesariamente. Porque Dios es soberano y Dios da como Él quiere, y a quien Él quiere y en el momento en que Él quiere. Así es, amén o no. Él da a quien Él quiere. O sea que si fuera así, si fuera porque yo solamente doy, entonces sería una transacción y todos los cristianos pues andaríamos en tremendas 4x4, ¿verdad? Todos. No habría un cristiano que pasara una mera necesidad chiquita, porque si eso no era un asunto de una transacción, de ir a un banco, como ir a un banco y yo deposito y entonces me van a dar unos intereses. Pero el asunto es un asunto de honra, de honra. Cuando nosotros entregamos nuestro dinero, viene una honra que le damos a Dios, pero ¿de dónde viene esa revelación de honra? ¿Viene de qué? Diga conmigo, de la palabra. Mientras no tengamos contacto con la palabra, no vamos a entender que Dios es digno de que yo le honre con mis bienes y con mis primicias. Y que yo le honre a Dios no para tener de Dios solamente, sino porque Él ya me dio. Él ya me dio, amén. De hecho, la palabra dice en Corintios, de lo recibido. No es de lo que no tengo, sino de lo que Dios ya me dio. Y es un asunto de honra porque yo reconozco que es Dios el que me ha entregado lo que tengo. Dice Mateo 23, ¿qué aflicciones espera maestros de la ley religiosa, fariseos, hipócritas? Pues cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierba, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar. Para aquellos que pelean, porque eso no, que no sé qué, que mira, ahí dice, ahí sí toca que peleen con la Biblia. La justicia, pero dice acá, pero sin descuidar las cosas más importantes, mis hermanos. No es que porque yo diezmo no dejo de leer la Biblia. No, yo ya como estoy diezmando, eso ya, el dinero no te da la salvación. El que tú diezmes no te hace ser salvo. Uno no se salva por dar dinero, uno se salva por tener a Cristo en nuestro corazón. Amén. Por arrepentirnos y decir, Señor, tú eres mi Dios, y yo hoy me confieso que yo soy pecador, y yo declaro que tú eres mi Rey soberano. Por eso se salva la persona, por la misericordia de Dios, que llega a través de la fe. Pero, cuando yo tengo en mi corazón a mi Cristo poderoso, una de las evidencias que ella es mi Rey, que ella es mi gobernador, es que yo entiendo que lo que yo tengo es porque Él me lo ha entregado. ¿Él me lo ha qué? Entregado. No es cuestión del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque si ustedes se dan cuenta, hay muchas personas que tienen más estudio, y no quiero decir que no estudiemos, pero hay personas que tienen más estudio que otros y le trabajan a aquellos que no tienen nada de estudio. ¿No se dan cuenta? Hay gente que ha sido muy hábil para los negocios, hay gente que ha sido súper hábil y tiene empresas, no estudiaron mucho, y tienen unas mega empresas, unos mega negocios, y contratan a otros que estudiaron, ¿cierto? Y les pagan un determinado salario. Otros que obviamente a través de su estudio ahora sí tienen una posición económica mucho mejor. O sea que no se trata de lo que yo quiero, sino de que Dios tiene misericordia. Es que yo tengo un caso porque yo soy duro, yo trabajé y no sé qué me esfuerzo. Yo quiero darte una noticia.
Si no fuera por Dios, no tendrías nada. Porque hay gente que se esfuerza y que trabaja más duro que tú y no tiene lo que tú tienes. ¿No es así? Yo te tengo esa noticia. Es porque Dios tiene misericordia. Entonces, lo que tenemos es de Dios porque Dios lo ha permitido. Entonces, cuando nosotros damos, es un asunto de honra. Pero ¿cuándo viene esa revelación de honra? Cuando nosotros tenemos contacto con ¿qué? Con la palabra de Dios. Porque dar dinero sin tener la revelación de Dios se puede volver una transacción. Por eso es que hay muchas personas que creen o que la salvación se compra o que todo en el cristianismo se soluciona con dinero, porque no tienen la revelación de la palabra de Dios. Número 3. ¿Qué son las actividades cristianas si no se acompañan de un estudio diario de la palabra? ¿Qué son? Vamos a ver otro aspecto. Culto sin palabra, ¿qué es? Religión. Dinero sin Biblia, ¿qué es? Una transacción. Música sin Biblia es solo una emoción. Es solo una emoción. Me parece tremendo leyendo esto. Esta gente tenía músicos. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra y eran sus mayordomos. Ahad y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulán de los hijos de Coat, para que activasen la obra y de los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música. O sea, no fue alguien que dijo, hermanos, nos hemos congregado acá. Aquí tengo esta guitarra. ¿Quién quiere chapotearle alguna cosa aquí a la guitarra? A ver, no falta el que pasaba ahí. No, dice que eran entendidos, ¿eran qué? Que sí sabían que era lo que estaban haciendo. Pero hasta ese momento no ha llegado el versículo 18, que es el que estamos estudiando, el versículo 14 y el 18. Es decir, hasta ese momento no habían encontrado el libro de Dios. O sea, iban a cantar, tenían buenos músicos. El hombre Josías fue un buen administrador, yo creo que tenía tremendas instrumentos, obviamente los apropiados para esa época. Y no había libro de Dios, no había Biblia. Y querían cantarle a Dios. ¿Cómo le puedo cantar a Dios sin Biblia? ¿Es claro? ¿Cómo le puedo cantar a Dios si no tengo contacto permanente con la palabra de Dios? Y dice Corintios, dice lo siguiente: que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. ¿Y de dónde viene el entendimiento? De la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo les he contado, me he subido a taxis y al servicio público donde uno se sube y como que se le alegra el corazón porque la persona el conductor está escuchando música cristiana. No sé si les ha pasado. Y una vez se va de esa y dice para compartir, ay, su merced también se congrega. No, es que a mí me gusta y les gusta. Uno pasa aquí en Pamela, sucede mucho que uno va pasando aquí por el comercio y es bonito. No estoy diciendo que no sea malo, pero póngale cuando uno pasa, hay un sitio donde siempre por lo general vamos. Y hay momentos en que me están colocando videos y tienen la selección de sus videos y pasan Alex Campos, ¿sí? Y Teclario, bueno, cualquiera de esos, de los cantantes conocidos, un video. Y después de eso, tremendo reggaetón que habla de cosas que no. Y así pasa, así sí les hace. Y entonces, ¿por qué escuchan? Porque les gusta. Porque es sus oídos. Porque en sus oídos les agrada escuchar eso. Pero no tienen la revelación de Dios. Porque no tienen contacto con la Biblia. ¿Y por qué no tienen contacto con la Biblia? Porque no quieren tener contacto con la Biblia. Porque es un asunto de decisión. Es que yo no puedo. No, mi hermano, mentiras del diablo. Tú sí puedes leer la Biblia. Gáname. Es que no, sí, tú puedes. Como así te has decidido a muchas cosas, también te puedes decidir a leer el libro de Dios. Porque cuando nosotros cantamos, se nos mueven las emociones. Yo no sé si les pasa, y en la alabanza muchas veces, no siempre, pero pasa, ¿cierto? Uno está cantando y hay veces que uno ya, y comienza uno por aquí, y eso, uno se eleva y llora, ¿cierto? O uno está ahí, ay, uno como que, uno dice, wow,
necesitaba ese momento, y es maravilloso, porque qué grandioso es nuestro Dios, que aunque la alabanza es para Él, nos deja la bendición de sentir alegría, tristeza, nos deja sentir en nuestra humanidad, nuestros sentimientos, valga la pena la redundancia. Y está bien, los sentimientos expresarlos está mal, no, porque si uno está ahí, imagínese uno a punto de llorar, y no expresa sus sentimientos, ¿sí? Y la canción así que lo tocó a uno, ¿cierto? Que se acordó uno de esa canción en un momento en que uno estaba con el Señor, que estaba por allá, y uno, no, pues uno no es de palo, hermanos, uno llora, ríe, se goza, amén. Pero la música no se puede volver solo para nuestros oídos. La música fue creada por Dios para adorar y exaltar su nombre, para que Él reciba gloria y honra a través de un pueblo que le alaba y le exalta con entendimiento. Y la gloria y la honra para Él. Mi hermano, si no tienes contacto con la Biblia permanentemente, lo que puedes estar viviendo es una vida asmática. Y si no sientes, entonces ¿qué pasa cuando no sientas? ¿Cierto? Porque hay gente, no, yo no sentí nada. Nada. Por allá todo el mundo era botado. Ay Dios. Y de pronto un día que no sentiste nada. No, que por ese culto le faltó unción. Le faltó unción. Es que yo no sentí nada. Es que no se trata de que sientas. Se trata de que así no sientas nada, escuches la palabra y después de escuchar la palabra salgas y la practiques. Y entonces si escuchaste la palabra con claridad y en tu espíritu nació algo que no es un sentimiento, pero es un deseo de obedecer la palabra, entonces asististe a un poderoso culto, porque la idea no es lo que te emocionas, sino la idea es lo que sobremanera vas a vivir de lunes al siguiente sábado y antes de venir otra vez a la congregación. Amén. Eso es. Si no sientes nada, mire Señor, hoy no sé qué me pasa, no me quiero enfriar, no quiero estar con palo. Pero si entendiste la palabra, adoraste al Señor, le exaltaste, no te distrajiste ni a derecha ni a izquierda, sino que tu mente estaba allá en adorar el nombre de Jesús, estuviste en lo que Dios quería. Amén. Así no te haya salido una lágrima. Tal vez sí, haya momentos en que sí te salgan lágrimas, pero tiene que ser con el entendimiento. Y ese entendimiento no viene, mis queridos hermanos, sino es a través de la Biblia. ¿A través de qué? De la Biblia. ¿Y cuándo la Biblia? ¿Cada 8 días? Cada 8 días no. Es que yo tengo la Biblia así, yo la tengo cada 8 días. No, ya ni la cargo porque como allá me digan cargarla. Entonces, música sin Biblia, mis queridos hermanos, es meras emociones. Y por último, vida sin Biblia es un riesgo innecesario. Vida sin Biblia es un riesgo ¿qué? Innecesario. Es impresionante lo que estaba pasando. Ya vimos en la escena, ¿no? Ellos están arreglando, quieren culto, ya hay dinero, no hay Biblia, pero hay dinero, y hay culto, hay música, pero no hay Biblia, pero se han tenido todo armado. Y entonces van y leen la palabra, van y leen el libro y se lo leen al rey Josías. Este hombre tremendo reformador, incluso hizo unas reformas que ni el mismo David había hecho. Si ustedes leen lo que hizo Josías, es llamado uno de los grandes reformadores del Antiguo Testamento. Y dice la palabra de la siguiente manera. Luego de que el rey oyó las palabras, o sea, el sacerdote que tenía que tener la Biblia lo encontró por allá. Rey, encontré esto, mire, le voy a leer un pedacito. Rey, sucede que aquí dice en este libro que el pueblo no debía ser idólatra y que el pueblo debía honrar a Dios, y si no, entonces estaría en maldición y entonces moriría y se acabaría como pueblo. Lo leyó, y aquí dice: luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó su vestido y mandó a Hilcías y a Abicán, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Asías, siervo del rey, diciendo:
andad y consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito. Estaban en peligro de extinción, estaban a punto de que les cayera la ira de Dios y no sabían. Y estaban viviendo una vida de culto. Tenían culto sin Biblia, cantaban sin Biblia, daban dinero sin Biblia. Y no se habían dado cuenta que Dios estaba desagradado por todo lo que habían hecho hasta ese momento en sus antepasados. Y lo principal desagrado era porque habían abandonado el libro de Dios. Y entonces dice el rey: ¿usted se da cuenta de lo que me está diciendo? En cualquier momento viene Dios y tremendo, me está diciendo, estamos viviendo un riesgo. Está diciendo el rey Josías, estamos a punto de perecer y ni cuenta nos hemos dado. ¿Sabes? Encontraba en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 2:2 dice lo siguiente: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, hablando de la carta a la iglesia de Éfeso. Y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar los malos, y has soportado y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado. Esta iglesia de Éfeso trabajaba, miren, has trabajado realmente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer ¿qué? ¿Sabes cuándo se deja el primer amor? Cuando se deja la voz de Dios hablar. Cuando la voz de Dios ya no es lo más importante para ti, quiero decirte que vas en rumbo a perder el primer amor. Y dice el Salmo, yo nunca lo había visto así, y se lo voy a leer, este Salmo tan conocido, pero en la Nueva Traducción Viviente. Dice, sino que se deleita, está hablando del varón bienaventurado, dice, sino que se deleita en la ley del Señor, meditando en ella. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se ¿qué? Nunca se ¿qué? Se los voy a poner al revés, por decirlo de alguna manera. Se los voy a tratar de leer de otra manera. Una persona que no se deleite en la ley del Señor, que nunca medite en ella, es como un árbol plantado junto a una corriente. No será como un árbol plantado, nunca dará fruto y en algún momento se va a marchitar. ¿Cierto? Si lo leo negativamente. ¿Cuándo se marchita un cristiano? Cuando deja de tener contacto con el libro de Dios. Pero no se trata solo de leerlo, hermanos. Se trata de practicarlo. Porque la fe sin obras es. No sacas nada con saber que Dios te está diciendo que perdones si vives una vida llena de rencores. No sacas nada con saber que Dios te dice que te santifiques tus ojos si todavía tus ojos te bailan para permanecer. Tienes que conocer la ley y practicar la ley de Dios. Practicar lo que dice la palabra de Dios. La palabra del Señor también nos dice por allá en Mateo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ustedes saben qué pasa con una persona que no se alimenta? ¿Cuántos días puede durar una persona que no se alimenta? Por ahí que 30, 40 máximo, muere. Un cristiano que no se alimenta comiendo Biblia, irreversiblemente va a morir espiritualmente. Y no se va a dar cuenta ni siquiera cuando la carne se apropia de él. Dice que no satisfagamos los deseos de la carne, sino que satisfagamos los deseos del espíritu, ¿cierto? Porque la carne y el espíritu están en contra. Y dice por allá en Gálatas 5:21 que los que están dándole siempre a los deseos de la carne no heredarán el reino de Dios. Otras palabras, se irán para el infierno. ¿Por qué? Porque la carne es algo que se va alimentando poco a poco, así como el espíritu se alimenta poco a poco, la carne también. Si una persona comienza a decir, ay, yo no quiero leer la Biblia hoy. No, yo la voy a leer mañana. Mañana sí la leo.
Yo te digo a ti, ¿quién te garantiza que tú mañana estás vivo siquiera? Nadie. ¿Quién te garantiza que mañana sí vas a tener el tiempo que dices que le ibas a sacar a la palabra? ¿Quién te lo garantiza? No se puede llegar a presentar cualquier cosa, una emergencia o no, que si le tocó no salir invitado y se le acabó su decisión. ¿Es así o no es así? Si tú tienes hoy la oportunidad y hoy me escuchas, es que hoy comiences a tener contacto, intimidad permanente con la Biblia, con el libro de Dios, porque tal vez estás en un riesgo y ni siquiera te has dado cuenta. Tal vez tu carne te está ganando y por eso es que tú dices, ¿qué me pasa? Yo me comporto y no quiero comportarme así, y tal vez es porque has perdido el amor por la palabra de Dios, o tal vez no tienes contacto con el libro de Dios, o tal vez te las crees todas y no tienes un corazón enseñable, porque tenemos que ir a la Biblia con un corazón enseñable. Señor, ¿qué me quieres enseñar hoy? ¿Qué debo aprender hoy? Oiga, todos los días Dios me enseña algo nuevo. He leído Crónicas, he leído Primera de Samuel, muchas veces para la gloria y honra del Señor, pero en esta oportunidad he aprendido más. Y muy seguramente cuando lo vuelva a leer, aprenderé más. Cada día el Señor nos da ese alimento. La cuestión es que no queramos comer. Y si nos morimos espiritualmente, no es porque Dios quiera que nos muramos. No es culpa de Dios, no culpes a Dios. Es culpa de nuestra flojera espiritual. Es culpa de que no te decidas todos los días, así como te decides a bañarte, así como te decides a cepillarte, así como te decides a salir a trabajar, así no tengas ni esto de ganas. Pero tú dices, si no, hoy me echan. ¿No es así? ¿O es que todos han salido a trabajar con qué ánimo todos los días? Alguien que diga, qué rico, otra vez 12 horas. Y mi jefe me va a dejar otras 3 horas y no me va a pagar las 3 horas extras. ¡Ah! ¡Wow! Fiesta. ¿Alguien sabe así? Bueno, hay días en que uno dice, Dios, están echando gente y donde yo llegue a dar esto, no. Dame fuerza. Y se van a trabajar, se deciden. Así no quieran. Y para todo en la vida es así, es una decisión. Para la palabra de Dios también hay que tomar una decisión. Porque cuando te alejas estás en un riesgo innecesario, porque la carne comienza a tomar fuerza cada día más. Y entonces ya te van a gustar cosas que no te estaban gustando. Uy, pero mire, y te aseguro, tus ojos comienzan a bailar para la dirección incorrecta. ¿Por qué? Porque el que tiene el espíritu avivado, porque tiene un corazón enseñable, porque llega a la Biblia todos los días y dice, Señor, enséñame hoy algo nuevo, y todos los días está ahí, seguro que cuando va a pasar algo que no le conviene, sus ojos van a permanecer donde deben estar y nunca van a deshonrar al Señor, ni con sus ojos. Amén. Entonces vivir sin Biblia es un riesgo que innecesario. Culto sin Biblia es religión. Dinero sin Biblia es un negocio, una transacción. Música sin Biblia es emoción. Y vida sin Biblia es un riesgo innecesario. Innecesario. Oro al Señor que todos estos ojos que hoy apuntan hacia mi persona, en este momento, entiendan que los tiempos son malos y que si nosotros no nos pegamos a la palabra de Dios con un corazón enseñable, si no nos pegamos a la palabra de Dios a diario, mira hermano, el diablo sí se está moviendo, la carne nos está ganando y el mundo nos va a arrastrar para los demás. ¿Dios quiere eso? No. Dios quiere que estemos pegados a Él porque nos ama. Amén. Pongámonos de pie. Vida sin Biblia, grave. Por eso vuelvo a la primera pregunta. Y termino, mientras vemos esto, termino con esto. Veía, no sé, en uno de estos canales de la Nacional, bueno, una cosa así, hace algún tiempo. No sé quién vio un documental que decía la Tierra sin humanos. ¿Quién la vio? Levante la mano. La Tierra sin humanos.
y mostraban cómo en la tierra, una semana después de que no hubieran seres humanos acá, mostraban qué pasaba en los supermercados, o sea que por alguna de ellos decían, por alguna extraña razón, no hubieran seres humanos, y mostraban las ciudades se derrumbaban, las mascotas morían, porque las mascotas ya están acostumbradas a esos seres humanos que la cuidan. Mostraban en ese documental los alimentos cómo comenzaban a perderse, porque aunque muchos estaban en congeladores, los congeladores al no tener mantenimiento pues se dañaban y esa comida también se dañaba y todo comenzaba a ser una desolación. La vida sin humanos llamaba ese documental, y mostraba la vida sin humanos una semana, un mes, 2, un año y así mucho más tiempo. Y yo decía, qué árida y triste y peligrosa es la vida de alguien que, teniendo la oportunidad de deleitarse en la palabra de Dios, no lo hace. Es un riesgo innecesario. El cristianismo sin Biblia es estar propensos a cualquier cosa. Y oro a mi Señor y le decía, Padre, que este mensaje llegue a tu corazón, a tu mente, e impacte tu voluntad, porque si tu voluntad es afectada, vas a hacer algo, y hoy mismo, desde hoy mismo tendrás contacto con la palabra de Dios. No vas a dejar pasar este día domingo sin que antes de acostarte tengas contacto con la palabra de Dios. Y oro a mi Rey poderoso, oro a mi Señor maravilloso, que nos dejó su palabra como alimento, de la cual decía el rey David, que es más dulce que la miel y la miel que sale del panal. Que tú te alimentes a diario y que encuentres el gozo y el deleite de tener comunión con el libro de Dios. Porque culto sin Biblia es religión, porque dinero sin Biblia es un negocio, porque música sin Biblia es solo emoción, y porque una vida sin Biblia es un riesgo innecesario. Cierra tus ojos, dile: Señor, hoy levanto mis manos, Señor, levanta tus manos y dile: Señor, hoy estas manos levantadas se comprometen a buscar de tu libro todos los días, a leer la Biblia, a practicarla, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, destruye todo espíritu de pereza. Todo espíritu de pereza sale fuera del corazón de mis hermanos. Señor, que hoy, Señor, su voluntad sea impactada por tu presencia y que su voluntad sea afectada para que salgan con el deseo de tener comunión diario con tu palabra, con tu libro, para que vivan un culto vivo, un culto en espíritu y en verdad, no un culto religioso, para que cuando den dinero, Señor y Dios, Padre, lo hagan dando honra a tu nombre, Señor, no solo porque es una obligación, sino porque saben que es una honra a ti. Padre, yo oro en el nombre de Jesús que te canten música hermosa a tu nombre, pero no solo para sus oídos, sino para exaltarte a ti, Señor. Y oro para que no vivan una vida con un riesgo innecesario, que la voluntad de ellos sea afectada de tal manera que a partir de hoy no dejen el libro tuyo dado en el nombre de Jesús. Ayúdalos. Y tú le puedes decir: Señor, tal vez hasta necesitas arrepentirte. Que diga: Señor, perdóname porque he descuidado tu palabra. Perdóname porque estaba como Josías, viviendo un cristianismo y no había libro. Y hoy me comprometo contigo a que eso cambie, a tener el libro conmigo, con mi familia, con mis hijos, con mi cónyuge, Señor, en el nombre de Jesús. Tal vez alguien tenga incluso que entregar su corazón a Jesús hoy. Tal vez tú nunca has hecho esta oración. Yo te voy a pedir que tú la hagas. Si estás aquí o me estás viendo, si estás aquí en el auditorio o me estás viendo por internet, que tú digas: Señor Jesús, dígale ahí: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Señor, confieso que tú moriste en la cruz para salvarme, para
con tu sangre, Señor, yo puedo entrar al trono de tu gracia, pero también sé que resucitaste el tercer día y estás vivo. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a vivir una vida cristiana con tu libro para que yo nunca me aparte de ti. Padre, yo oro para que el que haga esta oración se vuelva un cristiano de verdad, verdad, y que aquel que estaba muriendo espiritualmente hoy vuelva a reverdecer como la vara de oro que reverdeció. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Denle un aplauso al Rey.